Muy buenos días compañeros, en el día de hoy vendré a presentarles algo sobre el proceso de soldadura SMAU. Empezaremos primero por los elementos, empezaremos por el plasma. El plasma está compuesto por electrones que transportan la corriente y que van de polo negativo al positivo, de iones metálicos que van de polo positivo al negativo, de átomos gaseosos que se van ionizando y estabilizándose conforme pierden o ganan electrones, y de productos de fusión tales como vapores que ayudarán a la formación de una atmósfera protectora. Esta misma alcanza la mayor temperatura del proceso. Llama es la zona que envuelve al plasma y presenta menor temperatura que este, formada por átomos que se disocian y recombinan desprendiendo calor por la combustión del revestimiento del electrodo. Otorga al arco eléctrico su forma cónica. Baño de fusión. La acción calorífica del arco provoca la fusión del material, donde parte de este se mezcla con el material de aportación del electrodo, provocando la soldadura de las piezas una vez solidificado. Cráter. Surco producido por el calentamiento del metal. Su forma y profundidad vendrán dadas por el poder de penetración del electrodo y los valores eléctricos empleados. Cordón de soldadura. Está constituido por el metal base y el material de aportación del electrodo y se pueden diferenciar dos partes: la escoria compuesta por impurezas que son segregadas durante la solidificación y de que posteriormente son eliminadas, y sobre el espesor formado por la parte útil del material de aportación y la parte del metal base, la soldadura en sí. Electrodos. Son varillas metálicas preparadas para servir como polo de circuito. En su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos casos sirven también como material fundente. La varilla metálica va recubierta por una combinación de materiales que varían de un electrodo a otro. El recubrimiento de los electrodos tienen diversas funciones. Características de los electrodos. Los electrodos se clasifican por un sistema combinado de números que lo identifican y permiten seleccionar el tipo de electrodo más adecuado para un trabajo determinado. La combinación de números permite identificar, primero, el tipo de corriente que se debe usar, ya sea corriente continua o corriente alterna, la posición de soldadura que se puede realizar, sobre cabeza, vertical o horizontal, la resistencia a la tracción de la soldadura. El prefijo E significa electrodo para soldar soldadura eléctrica por arco. Los dos primeros dígitos de un total de 4 indican la resistencia a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada. El tercer dígito indica todas las posiciones. Si el número es 2, juntas en ángulo interior en posición horizontal o plana. Si el número es 3, posición plana únicamente. Los dos últimos dígitos en conjunto indican la clase de corriente a usar y la clase de revestimiento. Si el número termina en 10, revestimiento celulósico. Si termina en 11, corriente continua, revestimiento celulósico. 12, corriente continua o corriente alterna, revestimiento con rutilo. 13, corriente alterna o corriente continua, revestimiento con rutilo y hierro en polvo, 30% aproximadamente. 16, corriente continua, bajo tenor de hidrógeno. 18, corriente continua o corriente alterna, revestimiento con bajo contenido de hidrógeno y con polvo en hierro. 20, revestimiento con bajo contenido de hidrógeno y con hierro en polvo, 25% aproximadamente. 24, corriente alterna o corriente continua con rutilo y hierro en polvo, aproximadamente 50%. De último elemento. Conexión del equipo. La corriente de salida del generador presenta una forma de onda continua que se obtiene mediante un dispositivo al rectificador, colocando antes del transformador que permite la conversión de la corriente alterna a la continua. En el caso que el circuito de soldadura esté formado por un generador de corriente continua, puede introducirse una interior clasificación en función de modalidad de conexión de los polos de la fuente de soldadura al material a soldar. Si la conexión en polaridad directa. La conexión en polaridad directa se produce conectando el cable pinza con pinza portaelectrodo al polo negativo de la fuente de soldadura y el cable de masa con pinza de masa al polo positivo de la fuente. El arco eléctrico concentra el calor producido en la pieza, favoreciendo la fusión. De esta manera, el alma del electrodo fundiendo se deposita y penetra en la junta de soldar. Conexión en polaridad inversa. La conexión en polaridad inversa se produce conectando el cable pinza con pinza portaelectrodo al polo positivo de la fuente de soldadura y el cable de masa con pinza masa al polo negativo de la fuente. El calor del arco eléctrico se concentra sobre todo en el extremo del electrodo. Cada tipo de electrodo necesita un tipo específico de curso de corriente, ya sea corriente alterna o corriente directa, y en el caso de corriente continua una polaridad específica. Por lo tanto, la elección del electrodo está condicionada por la tipología del generador utilizado. Una utilización equivocada comporta problemas en la estabilidad del arco y es consecuencia en la calidad de la soldadura. Posiciones de soldadura. En las posiciones de soldadura primordialmente encontramos las soldaduras en filete,
ya sean 1F, 2F y 3F o 4F. La soldadura tipo posición 2F es en horizontal plano, 3F es vertical, ya sea ascendente o descendente, y 4F es sobre cabeza. Las G significan con groove o ranura. 1G es en plano, 2G es en vertical, 2G es horizontal, 3G es vertical, ya sea ascendente o descendente, y 4G es sobre cabeza. Conversor se llama convertidor DC a un dispositivo que transforma corriente continua de una tensión a otra. Suelen ser reguladores de conmutación, dando a su salida una tensión regulada y la mayoría de las veces con limitación de corriente. Se tiende a utilizar frecuencias de conmutación cada vez más elevadas porque permiten reducir la capacidad de los condensadores con el siguiente beneficio de volumen o peso. Ventaja de utilizar convertidores DC-DC. Simplifican la alimentación de un sistema porque permiten generar las tensiones donde se necesitan, reduciendo la cantidad de líneas de potencia necesarias. Además permiten un mejor manejo de la potencia, control de tensiones de entrada, aumento de armónicas y aumento de la seguridad. Tiene gran eficiencia. Inconvenientes: generan ruido no solo en la alimentación regulada, sino que a través de su línea de entrada se puede propagar el resto del sistema. También se puede propagar por radiación. Frecuencias más altas simplifican el filtrado de este ruido. Transformador. La máquina soldadora tipo transformador produce corriente alterna. La potencia es tomada directamente de una línea de fuerza eléctrica y transformada en un voltaje requerido para soldar. El transformador con corriente alterna más sencillo tiene una bobina primaria y una bobina secundaria con un ajuste para regular la salida de corriente. La bobina primaria recibe la corriente alterna de la fuente eléctrica y crea un campo magnético, lo que cambia constantemente en dirección y potencia. La bobina secundaria no tiene ninguna conexión eléctrica a la fuente de fuerza, pero está afectada por las líneas de Diouf, fuerza cambiándose en el campo magnético. Por la inducción, esta entrega una corriente transformada a un valor más alto al arco de soldar. Algunos transformadores con corriente alterna están equipados con un interruptor amplificador de arco, lo que proporciona un oleaje de corriente para facilitar el establecimiento del arco cuando el electrodo hace contacto con el metal para soldar después de formar el arco. La corriente automáticamente envuelve la cantidad ajustada para el trabajo. El interruptor amplificador de arco tiene varios ajustes para permitir el establecimiento rápido del arco para soldar planchas delgadas o placas gruesas. Una ventaja de la máquina de soldadura con corriente alterna es la libertad de soplo magnético del arco, lo que muchas veces ocurre al soldar con máquinas con corriente directa. El soplo magnético del arco causa oscilación del arco a soldar en esquinas en metales pesados o usar electrodos de revestimientos grandes. El flujo de corriente directa a través del electrodo metal por soldar y grapa para puesta a tierra genera un campo magnético alrededor de una de estas unidades, lo que puede causar que el arco se desvíe de su vía intentada. El arco generalmente es desviado sea hacia adelante o hacia atrás a lo largo de la vía de soldar y se puede que cause salpicadura excesiva y fusión incompleta. También tiende a atraer gases atmosféricos al arco, terminando en porosidad. La deflexión del arco se debe a efectos de un campo magnético desequilibrado, así que cuando se desarrolle porosidad de deflexión del arco se debe a los efectos de un campo magnético desequilibrado. Así que cuando se desarrolle una gran concentración de flujo magnético en un lado del arco, este tiende a soplarse fuera de la fuente de la mayor concentración. El soplo magnético del arco muchas veces puede ser corregido cambiando la posición de la grapa para puesta a tierra, soldando en una dirección fuera de la grapa a tierra, o cambiando la posición del metal para soldar en el banco. Rectificadores. Los rectificadores son transformadores que contienen un dispositivo eléctrico y cambian la corriente alterna en corriente directa. Los rectificadores para soldadura por arco generalmente son el tipo de corriente constante, donde la corriente para soldar queda razonablemente constante para pequeñas variaciones en la longitud del arco. Los rectificadores están construidos para proporcionar corriente con corriente directa solamente o ambas con corriente directa y corriente alterna por medio de un interruptor. Los terminales de salida pueden cambiarse al transformador o al rectificador, produciendo corriente alterna o corriente directa de polaridad inversa. En la actualidad, los dos materiales rectificadores utilizados para máquinas soldadoras son el selenio y el silicio. Ambos son excelentes, aunque el silicio muchas veces permitirá operación con densidades de corrientes más altas. Simbología de soldadura. La línea de referencia siempre será la misma en todos los símbolos. Sin embargo, si el símbolo de soldadura está debajo de la figura de referencia, la soldadura se hará al lado de la unión hacia el cual apuntará la flecha. Si el símbolo de la soldadura está encima de la línea de referencia, la soldadura se hará en el lado de la unión opuesto al lado en que la apunta la flecha.
La flecha puede apuntar en diferentes direcciones y a veces puede ser quebrada. Hay muchos símbolos de soldadura, cada uno correspondiente a una soldadura en particular. Se agregan acotaciones dimensionales adicionales a la derecha del símbolo si la unión se va a soldar por puntos en caso de la soldadura de filete. La primera acotación adicional indica la longitud de la soldadura. La segunda dimensional indica la distancia entre centros de la soldadura. La cola quizá no